Los lunes, de 6 a 7 de la tarde, Creando Lazos, un programa en el que charlaremos con invitados sobre temas de la vida. Un espacio donde poder transformar el miedo, el dolor y el apego en un antídoto perfecto para dejar de sufrir. Recuerda que te esperamos todos los lunes de 6 a 7 de la tarde en Radio Star Tarrasa. Un programa presentado y dirigido por Noemí Bras. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un lunes más aquí en el programa Creando Lazos. Soy Noemí Bras y hoy me acompañan Javier Casas. Hola, muy buenas tardes, un placer poder volver a compartir este ratito con vosotros. Ana Martínez. Hola, buenas tardes de nuevo. Cristina Continente. Buenas tardes. Y en la dirección y en nuestro técnico, Andrés Torres. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y hoy en el programa hablaremos del autosabotaje y cómo influye en nuestra vida y qué podemos hacer para cambiarlo. Y para ello, hoy vamos a entrevistar a Quique Abal en nuestro espacio de Tú a Tú. Es coach estratégico experto en PNL, profesor del Máster Internacional de Coaching Estratégico impartido en Galicia, coautor del libro Manual Técnico de Coaching Estratégico, forma parte también del Departamento de Coaching de Tino Fernández y es creador del método Sanactioni y del programa Expande tu Vida. Lo tenemos aquí en nuestro espacio de Tú a Tú. Y ahora, en Creando Lazos, llega nuestro espacio de entrevistas, de Tú a Tú. Muy buenas tardes, Quique. Buenas tardes, Noemi, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. El placer es mío por estar aquí en esta entrevista. Qué bien. Quique, cuéntanos un poco para que te conozcan quién eres. Pues soy un apasionado del crecimiento personal y una persona que busca constantemente cómo podemos vivir una vida más plena y sentirnos más realizados. Es lo que un poco mi obsesión, cómo podemos vivir más plenos, sentirnos más plenos, más realizados, sentirnos bien con nosotros mismos y tener un buen estado interno. Y el crecimiento personal es una herramienta muy, muy potente para lograr esto, o estar en el camino por lo menos. Hoy nuestro tema, Quique, es el autosabotaje y me gustaría un poquito que nos explicaras tu trayectoria, ¿no? Porque tú tomaste grandes decisiones en un momento de tu vida, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito. Sí, pues al final, como tú estás diciendo, Noemi, en la vida tenemos que tomar decisiones y algunas son difíciles y en el momento de tomarlas pues no las tenemos todas con nosotros, tenemos miedo. El tema es saber que a pesar del miedo que hay algo detrás más grande que nos espera. Y a mí me pasó un poco en el año 2013, cuando yo trabajaba en el mundo de la informática, las telecomunicaciones, que era mi profesión oficial en esa época, y con la crisis económica que había encima, pues yo dejé mi empresa, llevaba un mogollón de tiempo sin cobrar y tuve que dejar mi empresa. Y en ese momento estaba súper perdido, tenía miedo, decía, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Hacia dónde la llevo? Siempre fui un apasionado de leer libros de crecimiento personal, siempre me gustaron. Recuerdo cuando leía libros de Paulo Coelho y otros grandes autores. Y en ese momento dije, ostras, ¿y qué pasa si busco la forma de empezar a hacer cosas por aquí? Porque es algo que siempre me gustó. No tenía ni idea en el año 2013 de qué hacer, de qué no hacer, pero empecé a formarme. Empecé primero a buscar un trabajo nutricional, porque al final tenemos que pagar facturas, que es trabajo de comercial. Estuve trabajando un año de comercial y paralelamente empecé a formarme en coaching, en PNL y en otras disciplinas y dije, ostras, pues esto es lo mío, esto resuena conmigo. Y así es como en el año 2015 empecé a dedicarme a ayudar a otras personas a liberarse de sus saboteos, a avanzar hacia sus objetivos y, en definitiva, a sentirse mejor consigo mismos.
Esto me parece súper importante porque con los tiempos que corren hoy en día, ¿no? Las dificultades que está habiendo a nivel laboral, todos los miedos que están surgiendo con todas las personas, ¿no? Incluido, bueno, los que estamos aquí. El autosabotaje, ¿no? Esos miedos que tú bien has comentado, pues están apareciendo más que nunca, ¿no? ¿Cómo enfrentamos esto, ¿no? ¿Qué pasa con qué nos pasa en nuestra mente que nos autosaboteamos? Lo que nos pasa de entrada es que lo primero es que no sabemos lo que queremos. De hecho, es algo que la gente dice, sí, yo sé lo que quiero, pero si empiezas a preguntarle a la gente, oye, ¿qué es lo que quieres? Muchísima gente te dirá lo que no quiere. Pero no es lo mismo lo que no quiero que lo que sí quiero. Entonces, en el momento que no sabemos lo que queremos, el autosabotaje empieza a ponerse en marcha, porque ya no sabemos hacia dónde caminar. Entonces, es cuando tenemos muchas más dudas. En el momento que tenemos claridad, y claridad es, oye, ¿qué es lo que quiero? Y sobre todo, ¿para qué lo quiero? En el momento que tenemos esta claridad es más fácil avanzar y el autosabotaje está un poco más tranquilo. Pero si no tenemos de entrada esta claridad de qué quiero, pues el autosabotaje hay una autopista grandísima para entrar y empezarnos a fastidiar un poquito la vida. Y cuando uno no sabe lo que quiere y se centra en no sé, y de ahí no sale, ¿qué consejo o qué preguntas le podríamos hacer para que empezara a indagar en eso que sí que quiere? Yo creo que a veces pensamos que no sabemos lo que queremos porque estamos en la mente, en el pensamiento, y en la mente hay miedos, hay dudas, pero si conseguimos callar un poco nuestra mente y conectar con nuestra intuición, con nuestro corazón, y esto lo podemos hacer pues simplemente dar paseos en silencio, simplemente dar un paseo por un entorno natural, empezar a coger estos hábitos más de conexión con la naturaleza y sobre todo hacer un poco más de silencio en tu día a día. Dedicarte 15, 20 minutos al día a estar callado contigo mismo, a cerrar los ojos y solo a respirar. Y esto hará que poco a poco empecemos a conectar con esta parte de nosotros que sí que sabe. Porque si no, la mente nos va a engañar muchas veces, o sí que lo sabemos, pero en el momento que sí que lo sabemos, al segundo siguiente aparecen miedos, aparecen porque no lo vamos a lograr o esto es muy difícil, entonces pensamos que no lo sabemos. Pero si conseguimos no hacerle tanto caso a la mente y sí conectar más con nuestra intuición, con nuestro corazón, y una muy buena forma es esa, practicar tiempos de silencio contigo mismo, paseos por la naturaleza, poco a poco empezaremos a tener más claridad de qué es eso que sí queremos. Es verdad, ¿no? Muchas veces, a lo mejor sí que, como bien has dicho tú, ¿no? Sí que sabemos lo que queremos, ¿no? Pero pensamos, no tengo la edad para emprender esto, para hacer esto, no tengo los estudios, y empieza el no, y nos paralizamos y dejamos de dar ese primer pasito que es lo que nos llevará a lo mejor a eso que sí que sabemos que queremos y que nos apasiona además, porque va muy unido, ¿no, Quique, al final? Claro. De hecho, acabas de decir algo súper interesante, esto de la edad, no tengo estudios. Muchas veces sí que sabemos lo que queremos, pero como no sabemos el cómo lograrlo, pensamos que no sabemos lo que queremos. A mí, cuando trabajo con una persona y tiene dudas en lo que sí quiere, yo le suelo preguntar, imagínate que sí o sí va a salir bien. Imagínate que es imposible que salga mal, sí o sí lo vas a lograr. Entonces, y olvídate del cómo, imagínate que te voy a dar un paso a paso, medido, específico, concreto para que lo logres. Entonces le quitamos ese obstáculo de no sé el cómo, me lo van a dar y sí o sí va a salir bien, entonces podemos enfocarnos más en lo que sí queremos, porque si no saltan estos disparadores de no lo voy a lograr, o sea, el miedo, no sé cómo hacerlo, entonces esto inunda la claridad de qué es lo que sí queremos. Pero si estas dos variables las sacamos de la ecuación, posiblemente sí que sepamos lo que queremos. Y una vez sabemos lo que queremos, ¿qué hay que hacer más? Pues una vez que sepamos lo que queremos, hay una pregunta que es súper importante, que es preguntarse quién tengo que ser para lograr eso. No qué tengo que hacer, el que tengo que hacer va después, quién tengo que ser. Y cuando hablamos de esto de tengo que ser, el ser, que suena así un poco abstracto, es pensar qué pensamientos, qué creencias, qué emociones, qué actitud debo tener para lograr esto. Entonces, es cuando tenemos que empezar a desarrollar esos pensamientos, desarrollar esas creencias
desarrollar esa gestión emocional, esa fortaleza emocional y desarrollar esa actitud. Y cuando empezamos a desarrollar eso nos podemos empezar a buscar un cómo. ¿Cómo lo hago? Entonces, cuando tienes claridad en qué sí quiero, pregúntate quién tengo que ser para lograrlo. Y quién tengo que ser se refiere a qué pensamientos, qué creencias, qué fortaleza emocional, o sea, desde qué emociones debo vivir y qué actitud debo tener. Tal cual. La verdad que, bueno, al final el autosabotaje es un mecanismo de defensa, ¿no? Que la gente hace o tiene porque piensa que va a tener un sufrimiento, o sea que llevarlo a cabo le va a producir un sufrimiento y por eso nos autosaboteamos, ¿no? Si pensamos en qué podemos hacer o qué creencias tenemos y tomamos otra actitud entre ello, pues quizás el camino es más fácil, ¿no? ¿Cómo quitamos esas creencias, Quique? Primero identificándolas, porque algunas están tan metidas a nivel subconsciente, siempre hemos dicho que eso es así o lo damos por hecho que no lo sabemos. Entonces, primero hacer un ejercicio de introspección. Oye, ¿qué creencias tengo yo que no me ayudan? ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues lo que podemos hacer es observar a otras personas que tienen esos resultados que nosotros queremos tener y preguntarnos, oye, ¿cómo piensa esta persona que yo no pienso? ¿Qué pensamientos tiene esta persona que yo no los tengo? ¿Qué forma de pensar? ¿Qué forma de ver la vida tiene esta persona que yo no la tengo? Porque a veces es difícil autoobservarse, pero si ponemos enfrente de nosotros a una persona que sí que tiene los resultados que nosotros queremos tener en la vida, podemos preguntarnos, oye, ¿de qué forma ve esta persona la vida para tener esos resultados? Entonces podemos chequear cómo ve esa persona la vida y cómo la veo yo. ¿Qué cree esa persona? ¿Qué creo yo? ¿Qué pensamientos tiene esa persona y qué pensamientos tengo yo? Y así es más fácil encontrar nuestros pensamientos, nuestras creencias que nos están saboteando. Porque si hacemos el ejercicio de autoobservación, que está genial y lo recomiendo a todas las personas, muchas veces no encontraremos respuestas porque no tenemos con qué compararlo. Efectivamente. Tal cual, ¿no? Yo siempre que he querido conseguir un objetivo, siempre he tenido un referente que sé yo que no lo tenía y que luego lo ha conseguido. Porque para mí era más fácil pensar, pues si él no lo ha tenido y lo ha conseguido, algo ha hecho en el camino que lo ha conseguido. Y siempre me hay dos preguntas que son súper potentes. Una es, ¿qué es lo que sabe esa persona que yo no sé? Vale. Y dos, ¿qué es lo que hace esa persona que yo no hago? Vale, ¿qué es lo que sabe que yo no sé y qué es lo que hace que yo no hago? Que yo no hago. Vale. ¿Y qué te salió a ti? ¿Podemos ¿Me dejas que explique, Sí. bueno, que me expliques tu vida? Así que, ¿qué miedos surgieron y cómo los venciste, Quique? Miedos 200. 1527. ¿Cuánto tiempo tenemos para contártelos todos? Bueno, los más fuertes. El primer miedo grande que me salió es, ¿y si esto no sale, cómo pago mis facturas? Eso o sea, es. miedo a quedarme sin dinero. Eso es. Porque al final, mientras yo creé mi emprendimiento, tenía una prestación de desempleo, pero esto se acabó. Y dije, ostras, ¿y si esto no sale, cómo pago mis facturas? O sea, miedo económico. Segundo, miedo a estar a la altura. O sea, si yo voy a montar un negocio nuevo, un proyecto nuevo, una empresa nueva, ostras, igual no estoy a la altura, igual no ayuda a la gente, igual soy un impostor, igual yo no soy bueno para hacer esto. Estos miedos me saltaban al principio, hoy sí, mañana también. Sobre todo el miedo, ¿y si esto no sale, cómo pago mis facturas? Me quedo en la calle. Miedo 1 y miedo 2, a ver si no valgo para esto, a ver si a la gente no le va a gustar lo que hago, a ver si no voy a ayudar a la gente. O sea, miedo a creer que no vales para hacer esto, que al final es una creencia. Estos son los dos miedos que más sentía al principio y que a veces, de alguna forma, lo que pasa es que los tengo muy identificados, asoman por ahí un poquillo, pero ya los tengo bastante tranquilitos, pero siguen asomando a veces un poquillo. ¿Y cómo superaste el miedo al dinero, no? Porque me siento muy identificada con tus miedos. Pues hay una parte del miedo que es difícil, pero es confiar en que va a salir. Sé que es difícil en función de dónde partan las personas, pero tú hacer todo lo que tengas dentro de ti, dedicar tu máxima energía, dedicar tu atención, dedicar tu intención y saber que hay una parte que no depende de ti. Y sobre todo,
hacer algo que en su día me dijo una persona con la que compartí un café hace muchos años, que me dijo: somos dueños de la siembra, pero no responsables del resultado. O sea, tienes que sembrar muchísimo. Y si siembras muchísimo, siempre hay frutos. Entonces, lo primero que digo es siembra, 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 y algún fruto saldrá. Y 2, empieza a pensar en ideas, porque cuantos más ideas tenemos, algunas siempre florecen. Y yo me he preguntado, ¿y qué más puedo hacer? ¿Y qué más puedo hacer? ¿Y qué otra cosa puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Entonces, cuando yo sentía que tenía 7 o 8, plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F, decía, alguno tiene que salir. El problema es que si solo tenemos un plan A, y si no sale, ostras, nos quedamos con el culo al aire. Pero si tenemos un plan A, un plan B y un plan C, y cuando digo plan A, plan B y plan C, digo en tu emprendimiento, hacer cosas diferentes. Entonces, sabes que algunos sí así, sin nada es seguro en esta vida, pero tienes más sensación de certidumbre que alguno va a salir. Entonces, siembra muchísimo y crea plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, porque algunos sí o sí sale. Y desde ahí sabes que vas a tener clientes y que tu emprendimiento va a empezar a funcionar. Eso seguro. Y al no estar a la altura, que es un miedo que también tenemos, ¿no? Cuando nuestra responsabilidad es ayudar a los demás, para mí es muy importante que haya coherencia en mi vida, ¿no? Yo no puedo ayudar a una persona si en mi vida no hay esa coherencia, si no lo que le digo no lo aplico yo, ¿no? Para mí eso es una base, para mí es primordial y fundamental y una norma inquebrantable en mi vida para ser terapeuta. Pero sí que es verdad que a veces, ¿no?, sale ese miedo, como a ti tú me decías, a no estar a la altura. Esto tiene que ver con la autoestima, la seguridad en uno mismo. ¿Cómo lo trabajaste tú, Quique? Sí, tiene que ver con la seguridad en uno mismo, que está muy relacionado con la autoestima, el autoconcepto de uno mismo, que al final todos son creencias. O sea, la autoestima de una persona depende del autoconcepto, o sea, de cómo se ve a sí mismo, qué es lo que piensa de sí mismo. Y estos pensamientos, esta forma de verse, depende de las creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Entonces, yo reduje mi ego y dije, yo soy un aprendiz de esto. Y de verdad conecté con esa parte aprendiz. Esa parte de yo no soy ningún crack, yo no soy ningún persona que sabe mucho de esto, estoy en el proceso de aprendizaje y siempre estoy en el proceso de aprendizaje. Y desde ahí, en saber que estoy como haciendo las prácticas, cuando tú acabas una formación haces prácticas, me sentía coherente para hacer esas prácticas. Y desde ese feedback que iba recibiendo, iba cada vez teniendo más seguridad en mí lo que hacía. Pero tuve que convencerme a mí mismo, tuve que contarme una historia diferente a mí mismo, y es que, como todas las personas que empiezan a hacer algo en su vida, tienen un proceso de aprendizaje, un proceso práctico, un proceso, como yo digo, de modo testeo. Es como si, yo siempre pongo esta metáfora cuando trabajo con un cliente que tiene este miedo a no estar a la altura, y yo siempre pongo la metáfora. ¿Tú te imaginas que subes en un avión y estás en el avión y te dice el piloto o la pilota, señores y señoras, este avión nunca ha sido probado, vamos a probarlo ahora mismo? Todos estaríamos, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo el avión no ha sido probado? Tiene que estar testeado. Pues si ese ingeniero o esos ingenieros o ingenieras del avión tienen miedo a fallar, tienen miedo a hacerlo mal, entonces nunca lo van a probar. Pero si no lo probamos, no podemos saber que está funcionando. Por eso tenemos que darnos permisos para hacer las cosas en modo beta, en modo testeo, en modo práctica. Y desde ahí, tener feedback de la gente con la que trabajamos, y ese feedback va reforzando nuestra creencia de que sí que valemos, sí que somos válidos, y poco a poco sentirnos cada vez más seguros. Pero darnos permiso para hacer el modo beta, el modo práctica, el modo testeo. Efectivamente. Que a veces pensamos que ya tenemos que cambiar la vida de una persona, que nosotros no le cambiamos la vida a nadie, nosotros acompañamos a personas y la persona se cambia la vida a sí misma. Pero a veces pensamos que si te dedicas al mundo del crecimiento personal, de la ayuda, que nosotros tenemos que hacer magia desde el minuto uno. No. Y no hacemos magia y no la vamos a hacer desde el minuto uno, ni mucho menos. No. Hay que darse permiso para pasar todas las fases que requiere un aprendizaje y una maestría. Totalmente de acuerdo. Estoy aquí con Javier Casas, que te quiere preguntar algo. Hola, buenas tardes, Quique. Hola, Javier. Muy buenas.
Mira, tardes. mi pregunta iba más relacionada porque a veces sí que sabemos, ¿no?, lo que queremos, pero requiere de un compromiso con nuestra constancia casi de 24 horas al día. Te hablo, por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, pues mira, llevándomelo a mí mismo para dejar de fumar, por ejemplo. Yo quiero dejar de fumar, pero me he hecho ese tipo de preguntas que decías, ¿no? ¿Qué pensamientos tiene que tener ese Javier que deje de fumar? ¿Qué emociones? ¿Desde qué actitud tiene que llevarlo a cabo? ¿Y qué tipo de creencias tiene que buscar? Pero, claro, requiere de un compromiso contigo mismo de 24 horas al día. ¿Cómo sostienes eso? ¿Nos puedes dar alguna herramienta para trabajar esta constancia, este compromiso contigo mismo? Sí, muy buena pregunta, Javier, gracias por hacerla. Y a mí me gusta utilizar una metáfora. Cuando estamos enamorados, no sentimos compromiso en quedar con la otra persona, estamos deseando quedar con la otra persona, no sentimos ningún tipo de esfuerzo. Entonces, cuando eso que queremos hacer nos apasiona tanto como cuando estamos enamorados, aunque hagamos muchas cosas, el esfuerzo o lo que sentimos de esfuerzo es mucho menos. Entonces, lo primero es chequear si eso que quiero hacer realmente es algo que me apasiona, es algo que quiero hacer, si algo que vibra desde mí. Desde ahí, pues aunque hagamos cosas, la sensación de esfuerzo es mucho menor porque simplemente queremos hacerla, no nace. Y con respecto a lo que estás comentando de dejar de fumar, a veces queremos hacer las cosas por fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad es finita. O sea, esto es remar contra corriente, pero a veces llega un momento que nos cansamos. Entonces, es importante ayudar a nuestra mente para que cada vez haga menos ese hábito. Y un tip que te puedo dar, que personalmente es algo que cuando queremos una adicción funciona bastante bien, cuando queremos dejarla, es cuando tú estés fumando, paralelamente haz algo que te dé asco. Por ejemplo, si a ti te da asco la cebolla, cuando estés con el cigarro en la boca, cómete un bocadillo de cebolla, paralelamente, para crear esa nueva asociación en tu mente de, ostras, el tabaco no es tanto placer, sino tengo una asociación de algo asqueroso al tabaco. Y así vamos creando una nueva asociación en nuestra mente sobre el tabaco. Pues me parece muy buen tip. Ponlo en práctica asociarlo y así. ¿sabes qué tal? Ya, me parece muy bueno. Ya te contaremos, Quique, si deja de fumar, Javi. Ana también te quería preguntar algo, Quique. Hola, buenas tardes, Quique. Soy Ana Martínez. Hola, Ana, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, yo creo que todo lo que tú has dicho está muy bien, pero no siempre es fácil cambiar el concepto que tienes de ti mismo cuando tienes una baja autoestima. Y más si durante muchos años has estado acumulando ahí este machaqueo de tu entorno, que de hecho es el que te crea esta baja autoestima, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes superar esto? ¿Cómo puedes salir de este bache en el que te encuentras? Por ejemplo, en el caso de que te hacen creer pues que no sirves para esto, no sirves para aquello, que no lo vas a conseguir, que no. Entonces es muy difícil salir de este bache cuando tu entorno no te ayuda. ¿Y cómo lo haces? Claro, al final cuando tu entorno no te ayuda se hace más difícil. Y yo no digo que sea fácil. En función de los grados será más o menos fácil, pero hay personas que sienten que es muy difícil. ¿Qué te puedo recomendar a estas personas? Que trabajen con un profesional que le ayude a superar esa baja autoestima. Pero un pequeño tip es que cuando el entorno le diga es que no vales para esto, no sabes hacer eso, en ese momento y justo en ese momento que se diga a sí misma, esto no es verdad, esto no es verdad, esto no es verdad. En ese momento, si ella decreta a sí misma o él decreta a sí mismo, esto no es verdad, tiene menos impacto lo que le dice el entorno. Y si es verdad, esto es como un tip rápido para empezar a practicar. Pero si es una persona que realmente lleva esto muchos años, que lo tiene muy anclado, tiene su trabajo y le recomiendo que trabaje con un profesional para conseguir darle la vuelta a esta situación. Uh-huh. Está bien esto de decirte esto no es verdad. Está bien.
Muchas Sí, gracias. porque das por hecho que eso que te dan, que te dicen, es verdad, aunque no lo sea, le compras la historia y un poco todo lo hacemos porque el entorno nos quiera, nos respete, porque el entorno influencia mucho en nosotros. Entonces, poco a poco compramos la historia. Pero si en ese momento decimos, esto no es verdad, es que esto no hace falta que se lo digas a nadie, a ti misma, porque al final lo estás comprando tú la historia. Esto no es verdad. Esto ayuda a que esa historia esté con menos intensidad. Ya, pero a veces compras esta historia para sentirte valorada, porque lo necesitas para salir de este agujero en el cual estás, ¿no? Entonces, claro, es complicado. Y entonces, en este caso concreto, si no te sientes valorada, primero es porque no te valoras a ti misma. Al final, una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Yo puedo tener una cadena súper fuerte. Si uno de los eslabones es súper frágil, la cadena tiene la dureza de ese eslabón. Entonces, cuando no nos sentimos valorados desde fuera, es que no nos sentimos valorados desde dentro. Eso de entrada. Es que nosotros mismos tenemos un autoconcepto limitante sobre nosotros. Entonces, lo primero es tomar conciencia de qué es lo que pienso sobre mí mismo, escribe en un papel qué es lo que piensas sobre ti mismo. Estoy dando tips que podemos empezar a practicar, pero si la cosa está bien profunda, esto hay que trabajarlo. Con estos tips poco podemos hacer, hay que trabajarlo, pero un poco para empezar a trabajar ya personas que tienen baja autoestima, que escriban en un papel todo lo que piensan acerca de sí mismos, que cierren los ojos, porque con los ojos cerrados podemos conectar más con la parte del corazón y no tanto con la mente, y con los ojos cerrados, tomando varias respiraciones profundas para conectar más con esta parte del corazón, que se pregunten, oye, ¿esto que estoy pensando de mí es verdad? Porque igual en la mente, sí, porque no sé qué, no sé cuánto, pero en el corazón tenemos mucha más verdad. Entonces, así podemos ir empezando a cuestionar eso que creo, eso que me cuenta a mí mismo. Y desde ahí puedo empezar a quererme más. Y este es un proceso de entrenamiento. Esto no es algo que se puede hacer en 2 días. Depende del caso. Necesita un entrenamiento, por eso siempre recomiendo que se trabaje con un profesional que te ayude en este entrenamiento. Gracias. Pues hablando de profesionales, ¿dónde te podemos encontrar, Quique, para pedirte ayuda? Pues en mi página web www.quiqueabalcoaching.com, ahí tienen toda la información acerca de mí, o mi canal de YouTube Quique Abal Coaching, o en mi Instagram Quique Abal Coach. Ahí me podéis encontrar y contactar conmigo. Tenéis ahí mi teléfono, mi mail, diferente información que comparto y contenido de valor gratuito para que podamos empezar a hacer, o la gente que quiera, que pueda empezar a hacer un trabajo de cambio interno para empezar a vivir una vida más plena. Pues así es, ¿no? Al final, muchas veces yo he necesitado ayuda en mi vida personal para poder llegar hasta aquí. Yo también. Efectivamente, ¿no? Y tú has sido una de las personas que me has ayudado mucho. Así Gracias. que, bueno, contactar con Quique porque la verdad que, bueno, pues ya lo oís, ¿no? Lo que sabes, la calma que transmites y la seguridad. Así que se nos ha acabado la media hora, Quique, me quedaría aquí. Ya se ha pasado la media hora, se pasa volando. Volando, cuéntanoslo a nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ti por invitarme. Un placer, ya lo sabes, y bueno... Un abrazo muy grande, Quique, muchas gracias. Un abrazo a ti, Noemi, todo el equipo, todas las personas que están contigo, y un placer compartir este ratillo de radio con vosotros. Gracias a ti. Un beso muy grande. Y ahora os dejo con la canción de Mi primer día de los Atlántidos.